En el capítulo anterior os mostramos cómo optamos por alquilar una furgo camper mientras dejamos nuestra furgo, la Wallaby, en el taller, ya que con el problema de caja que teníamos hemos preferido finalmente cambiarle la caja de cambios y junto con eso pues también el embrague y otras piezas anexas que nos recomendaron reemplazar, lo que nos deja sin furgo casi durante una semana. Lo que puede parecer una simple reparación mecánica, para nosotros supone quedarnos sin casa y sin vehículo, sumado al estrés que ya genera dejar la furgo en el mecánico y en un país que no es el nuestro. Por eso, alquilar una furgo camper fue la opción que sentimos más cómoda para al menos poder seguir recorriendo y hacer vida normal durante esa semana. Decidimos salir a la ruta por un área cercana a Cairns, la ciudad donde nos están arreglando la furgo, y que ya nos habían recomendado mucho. En el capítulo anterior ya os mostramos toda esta ruta entre lagunas, dentro de cráteres, árboles gigantes, una zona espectacular para recorrerla en furgo. Hoy nos encontramos en nuestro último día de ruta, llegando ya al final de esta vuelta por los Tablelands y disfrutando de la naturaleza para que nos dé la calma necesaria para afrontar todo este proceso lo mejor posible. Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día. Pues mira, hemos llegado a una área de acampada que son de estas municipales. Mira, 1, 2, mira, 3 aquí delante es la nuestra. Y sale por unos $7,50. Sí o sí lo tienes que reservar online, sobre todo antes de llegar porque aquí no hay internet, no hay nada. Y hasta 8 personas se podían quedar aquí a dormirse por el mismo precio. Bien, porque por un precio módico, pues te dejan acampar. Tendrían que ser todos así. Sí. Y encima siempre tienen que si baños o algo, más servicios mínimos, pero miren qué paisaje tenemos delante. Oh. Pues el área esta de acampada es grande porque está muy bonito porque tiene diferentes lugares escondidos. Marta estaba buscando el baño y no había manera de encontrarlo, y es que tienes que ir a esta otra área. Detrás de unos árboles. Tenemos 2 baños escondidos. Pero sí, hay un montón de lugarcitos, me encanta el lugar. Bueno, ahí Marta se va al baño. Yo voy a darme una vuelta por el campground. Pues mira, sí, aquí tenemos el río. Súper guapo también, Henrietta Creek, y para allá tenemos las cascadas que de repente mañana ya con calma. Esta es una zona que está llena de cascadas y es que no te las acabas. La verdad que está muy agradable, nos está encantando toda esta zona del Tablelands. Hay una zona para bañarse aquí. Qué guay. No deja de sorprenderme esta zona, ¿eh? Hay un montón de lugares de baño. Es como que tú reservas un camping pensando que solo vienes a dormir y todos los alrededores siempre tienen algo más. Siempre hay algo, sí. La caminata a la cascada, aquí el río para bañarse. Mira, Está guapo, ¿eh? Viendo esas chicas parece que está fría. No, tiene que estar helada, hace fresco. Yo no me baño aquí. Ayer conocí a nuestros vecinos que están allá atrás y me explicaron que son de Tasmania. Y digo, que venís escapando del frío. Dice, no, si el frío nos gusta. Lo que venimos es buscando aves. Wow. Y me explicaban que, claro, Tasmania como que no es zona tropical, mientras que aquí sí. Pues ellos son pajareros. Les gusta ver pájaros. El chico estaba con una libreta y poniendo toda una lista de pájaros. Wow. Es que hoy he visto como 3 pájaros que nunca había visto. Un tipo paloma con colorines, una especie de loro rarísimo. O sea, es como, ¿qué es esto? Qué barbaridad. Yo no sabía que aquí hubiera tantos, pero wow. Sí, es zona de pájaros. Bueno, el otro día ya en el bosque alucinamos con toda la cantidad de pájaros que había. Aparte ya los sonidos, dices, esto yo no lo había escuchado antes. Qué hermosura.
Bueno, pues estamos aquí con Harriet y con Luke. Bienvenidos al canal, welcome to the channel. Son de Tasmania, como os explicaba. Están aquí para poder ver pájaros. For what we're watching, isn't it? You are the both very fans to birds. Here there are so many birds. Yeah. And you think it's one of the best zones in Australia here? I think there are a lot of different zones in Australia for birds, but Uh-huh. I think here there are a lot of different birds in a small area, and they're very exciting, colourful, noisy birds. Oh, yeah. We are. Lots of people come to this area to see birds. Like it's a big popular bird watching tourism spot. Yeah. Okay, interesting. Marta must be excited. Yeah, I don't know that. For me it's perfect because I love it. Y ellos me dijeron antes de empezar, dice, nosotros caminamos muy lentos. Digo, perfecto, porque nosotros Yeah, también. we are slowly. always very slow because, look. And, When we have a walk and the sign will say like 1 hour or 2 hours, Yeah. we double the time. Yeah, it's exactly the same. Really like all of the birds that live on the forest floor, and sometimes they don't make a lot of noise, so you don't hear them calling, you hear them like, so you have to stop walking so Yeah. that you can hear the leaves moving to find the little birds. Okay. Then when you want, we stop because. Yeah. Yeah. And it's endemic from here. No, No. this one we've seen it in New South Wales as well. Okay. That's Mira, esta mañana vimos esto. Wow. Wompo. and then also close to here, two very similar but much smaller. Uh-huh. We have this superb fruit dove, but this is much smaller, like usual paloma size. Ya. A través de la aplicación de Merlin fuimos identificando los pájaros que íbamos viendo en el camino y nos mostraron las técnicas que tienen ellos para identificar y encontrar aves. Y qué interesante compartir con una pareja de pajareros también, ¿no? Bueno, ellos incluso son más estructurados que nosotros. Sí, yo grabo un pájaro y luego busco cuál es y luego se me olvida. Y ellos saben el nombre, el ruido que hace. Me he encontrado una pluma y me dice, ay, esto es del tal. Y yo, ¡guau! Qué chulada, la verdad que es un lujo porque pues, desde Costa Rica creo que no íbamos con un pajarero. Sí. Ya, llegamos a la primera cascada, Silver Falls. Mira qué belleza de cascada, qué hermosidad. Aquí me avancé un poco, que estaban ahí ellos muy aficionados por los pájaros, y yo iba escuchando la cascada y digo, voy a avanzarme un poco. Mira qué cosa. Yo no me había traído yo el bañador, pero creo que no me resisto a bañarme en una belleza como esta. It's amazing, isn't it? Wow. When we walked in and we saw the little waterfall, I Yeah. thought that was it. Ya, me too. Qué lugar, ¿no? ¿Qué es esto? Increíble. Esta pedazo de roca enorme. Sí, creo que ninguno nos esperábamos esto, ¿eh? No lo habíamos visto en las fotos ni nada. Una cascada como la primera que vimos. ¿Eh?
Buenos días, familia. Ayer nos llamaron ya del taller, que ya podemos ir a buscar la Wallaby. Así que nada, deseando que esté todo bien. Estamos... ya queda poquito, estamos a unos 15 minutos del taller. La idea es ir a recoger la furgo y luego justo el alquiler de esta se termina hoy, así que también vamos a devolverla, que hemos estado muy a gusto. Y nada, rezar que todo va a estar bien, segurísimo, y podamos seguir el viaje, que ya tenemos ganas. Tenemos que sí, tenemos que hacer algunos trámites antes de marchar, pero bueno, lo importante ahora es que todo haya quedado bien, hacerle la prueba a la Wallaby y bueno, vamos a ver, con ganas ya de recuperarla. Ya, bueno. Bueno, ya hemos devuelto la otra furgo. Nos acaban de dar la Wallaby y bueno, hemos metido todas las cosas de una a la otra, ya hemos pagado la dolorosa y ya salimos. Y bueno, en fin, luego vemos. Qué calor y qué nervios. Vamos a ver qué tal va esto. Que te abro aquí un poco. A ver, porque me tengo que estoy. Bueno, si no, ahora ponemos el aire. A ver, vamos a... Ha sido tenso porque le han hecho muchas cosas, encontraron cosas nuevas a última hora, nos llamaron, chicos, tienen otras cosas, vengan, hemos estado revisando. O sea, ha sido un proceso de estos que dices, ¡ay, ya quiero más de esto, por favor! Entonces, también ha hecho como una revisión muy exhaustiva y salieron alguna cosa un poco mayor y otras menores, pero bueno, en todo caso, vamos a ver cómo va esto. Venga, va, ya ¿Qué tal verás anda? que... Arranca perfecto. A ver, la primera. Y, a ver, la primera entró perfecto. Hostia, ahora me hace como cosa poner la primera, Sí, pero sí, claro, sí, la porque primera va perfecta. nos hemos acostumbrado a poner la segunda, pero... Cuidado, ¿eh? ¿Ves bien? Sí. No, claro, entró perfecta la primera. Bueno, familia, pues ya hemos recibido la furgo, finalmente ya volvemos a estar con la Wallaby y además en ruta, y hemos pillado una ruta bien de subida para ponerla a prueba. De momento las sensaciones son súper buenas, pues obviamente tenemos la caja nueva, tenemos el clutch nuevo, el embrague, y le cambiamos un par de cositas más que hemos aprovechado para ya dejarlo perfectamente. La verdad, por ejemplo, ahora que estamos en esta carretera con una subida, con un puerto de montaña, poder tener primera, la verdad que nos da mucha tranquilidad. Pues porque, como os explicamos en el último capítulo, pues si no nos encontrábamos que teníamos que poner el 4x4, luego sacarlo, la primera se saltaba. Bueno, ahora todo eso ya está arreglado. La verdad, súper contentos de volver a tener la Wallaby al 100%. Y ahora seguimos estando en esta zona de Queensland porque mañana queremos pasarle toda una inspección técnica y todos los certificados que necesitamos para poder matricularla en este estado. Aquí cada estado tiene sus propias matrículas, queremos matricularla aquí. Y es que de los 8 estados que forman Australia, solamente Nueva Gales del Sur y el Territorio del Norte exigen inspecciones anuales o periódicas para la mayoría de los vehículos. El resto de estados y territorios solo requieren la inspección en situaciones específicas, como al vender el vehículo o al volver a registrarlo. Si rematriculamos la furgo en Queensland, ya no tenemos que hacerle ninguna inspección más. Y así ya no nos tenemos que preocupar, podremos viajar tranquilos si volvemos a Barcelona y de que no se nos caduque este registro, que es todo un tema legal. Entonces, bueno, estamos esperando mañana. En principio, mañana tenemos que resolver todo eso, un rollo de papeleo. Veremos, porque bueno, a veces puede ser algo que realmente se arregle en 1 o 2 días, o también se puede alargar si te encuentran cosas extras, lo que sea. Pero bueno, creemos que la furgo está bien, pues le hemos hecho las cosas realmente más importantes. El tema ahora es, estamos con dudas. Nuestra idea original era ir hacia el norte de Australia y del norte pasar para la otra costa, la costa oeste. Pero entre la volcada que tuvimos, que estuvimos más de un mes parados, y ahora esto, que casi hemos estado otro mes, pues nos encontramos que se nos está terminando el invierno, y eso significa que se nos tira encima la época de más calor, en el lugar de más calor, y por otro lado también la época de lluvias.
Entonces, bueno, tenemos la duda qué hacer, si realmente ir para Darwin. Tenemos la opción incluso de pasar por Uluru antes, que es la ruta que queda más cerca, es la que vamos a ir. Uluru está en el puro centro de Australia. Estamos hablando que ir a Uluru y después a Darwin unos 4.000 kilómetros más o menos, una cosa así. Es una locura, o incluso quizás más. Entonces estamos con dudas si realmente ir para allá, si cambiar totalmente la ruta e irnos para el sur de nuevo. Tenemos que acabar de decidir. Y la suerte es que hay una amiga viajera mexicana que viaja con su pareja, que es de aquí de Australia, y justo están por aquí, por esta zona, y hoy queremos ir a verlos porque ellos precisamente vienen de hacer toda esa ruta. Siempre viene genial pues encontrarse con gente que ya ha hecho esa ruta, que te puede dar tips. Cualquier información que te den siempre es súper agradecida. Además son una pareja, solo los conocemos por internet, pero súper buena onda. Hace mucho que estamos en contacto con ellos, tenemos muchas ganas de conocerlos y a ver qué nos sugieren que hagamos. Así que nada, estamos ya a 13 minutitos de encontrarnos con ellos. Con muchas ganas de volver a hacer esa conexión mexicana y australiana. Así que esto como es un resumen casi de los últimos años de viaje. Y nada, pues ojalá que nos saquen de dudas para poder tomar definitivamente una decisión hacia dónde vamos cuando definitivamente tengamos ya todo el papeleo listo y la furgo lista para salir a la ruta. Oye, pues sí se huele a humo, ¿eh? Sí, Mira, si hay incendio ahí, mira. no, pero yo creo que es provocado. ¿Será controlado? Sí. Hostia. Joder, poca broma, pero baja, sube esa, Qué bestia, tío. Wow. Uy, sí que huele. Qué locura. Huele fuerte. Yo para mí que es controlado, Será pero... controlado, ¿no? Oh, Dios mío, pero esto está muy cerca. Pasa rápido. Yo sé que me viene un auto. Oh, tío, qué locura, tío. Su madre. Ah, no, pero están los bomberos ahí. No sé si ha sido controlado o no, pero... Uy, no se puede respirar. A la madre. Qué mal rollo, tío. Si nos habían dicho que en Australia, en algunos... O sea, que es uno de los peligros, como pasaba en Canadá, que te has intoxicado, ¿no? Ay, es que se ha quedado impregnada la furgoneta. Ya, exacto. Ay, ¿Los ves? sí. Pican los ojos. Ay, esto es aquí, María. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, la conexión mexicana. Sí, Ahí va, qué lindo. Qué bonito que... Oigan, hay un incendio, ¿verdad? Sí. Sí, y hemos pasado justo por ahí, Marta un poco más se intoxica. Pero- Es chiquito, pero había los bomberos, Muy cerca de la carretera. Sí. Sí, porque ahorita no es época de andar quemando. Ya. Es dry season. Es la temporada seca, así que raro. Bueno, pues aquí estamos con la caravana de Natasha y estamos también ahí en casa de Warren. Y bueno, pues queremos ver la casita, bueno, la casona, ¿no? Porque esto es una mansión. madre Decimos mía. que es una mansión, anduvimos con una mansión. Estuvimos ya viajando un año por Australia, por la costa de Australia, pero vivíamos en una furgoneta muy chiquita. Vale. Entonces esto es como un penthouse para nosotros, la verdad. Que estabas súper emocionada, ¿no? Cuando la compraste. Estábamos porque muy es emocionados. Una mansión. Sí. Y habéis estado 4 meses. Ajá, más bien nos fuimos desde Cairns hasta Darwin y Vale. luego bajamos hasta Uluru y luego nos regresamos para acá. Ok. Y esa es justamente la ruta que estábamos pensando hacer, pero estamos yendo en el mayor calor y ya está llegando las lluvias en un mes y medio, Sí. más o menos, ¿no? Y ya hacía mucho calor en Darwin, me Mucho, decías, cuando mucho. fuiste, y era invierno. Y es invierno, yo no sé cómo la gente le Madre hace mía. para vivir en Darwin, es Qué hermoso locura, Darwin. qué locura. Es hermoso, es de las ciudades, yo creo que de mis ciudades favoritas de Australia. Y eso Ah. que es muy pequeñita, Mira. pero es tan lindo, los atardeceres en Darwin, Buah, vas a tener que replantear. decidir, como mínimo, ¿no? Y en cambio, Uluru, si me dices que se está bien, incluso hace fresquito en la noche, bastante Claro, fresquito. sí, teníamos que poner la calefacción y Mira. empiernarnos porque si hacía Wow. un montón de frío, luego amanecíamos como a 1 grado, 2 grados. Wow. ¿Qué prefieren ustedes, el frío o el calor en una casa rodante? frío. Frío. Quizás frío, una temperatura media. Una media, sí. Porque cuando hace mucho frío, pero bueno, si estás en 5 o 6 grados está aguantable. Claro. Si ya es bajo cero se pone también picante, Sí, exacto. pero bueno. Pero en también fin. sabe rico, ¿no? Como estar
frío y con una tacita de té Ay, sí. caliente. Si hay calefacción. Si hay calefacción, Si hay mejor. calefacción, sí. Pero bueno, vamos a ver la casita. Tenemos unos días que llegamos, así que seguimos desempacando todo. Claro. Pásenle, pásenle. Ay, bueno. Y así habéis terminado esta fase del viaje ya. Sí, ya no vamos a viajar en ella. ¿Ah, no? Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Nunca digas nunca. digas nunca. Fue muy cómodo viajar en una casa, en una mansión. Ay, Claro, es una pasada, es gigante. todo siempre se queda bien. Total. Y me desespero. Pero sí, es la verdad, es una maravilla. Tenemos un montón de espacios de almacenamiento. Mira. Tenemos el agua, una gran fortuna de aquí de Australia es que tú puedes tomar agua de la llave, ¿no? Mm. Pero hay lugares en Australia, fíjense que el agua sabe muy rara. Vale. Entonces tenemos filtro El del agua. filtro. Ay, Sí, sí. No, es nosotros una también maravilla. tenemos uno, va muy bien. Sí, Sí, total. tenemos baño, fíjense, está baño, Wow. regadera. Pero el baño es tenemos. gigante, es Sí. como un baño de casa. Sí, no, es que es una casa. Definitivamente. O sea, Wow. tenemos también por Ya acá, o sea, lavadora. Ah, bueno, lavadora No. y todo. Esto nosotros sí, así yo estaba tan impresionada de la No, lavadora. es una casa, es una casa. Tenemos Mira. el refrigerador, yo siento que es Pero gigante. De casa prácticamente. No, y chequen esto. Claro, ¿y esto qué es? Este es un refrigerador de vino. Ah, ¿Creerlo? bueno, venga, vamos. O sea, ¿pueden creerlo? Refrigerador No somos de mucho de tomar vino. vino, somos más de cerveza. Madre mía. Pero sí tenemos un refrigerador de vino. Bueno, también sirve para la cerveza. Lo intentamos, pero creo que se cae o... Ah, claro. Este es un es Mira, aire acondicionado y importante. calentador. La cocina también es una maravilla. Wow, está gigante. Tenemos para hacer hornear pizzas. Como- Ya ves. Es una locura, pero les digo la verdad. Ujú. Después de haber viajado en ella 4 meses y medio y después de haber viajado en una van chiquititita durante un año, nos gustó más la experiencia. O sea, son experiencias diferentes, pero extrañamos y atesoramos mucho haber vivido en un lugar pequeñito Ajá, porque sentimos que se sentía más como acampar, ya. como Ya, estar ya, en la ya. naturaleza. Estar afuera, claro. Sí, entonces por eso queremos cambiarla. Pero esta va a ser nuestra casa en Australia. Ah, Vale. mira qué bueno. Qué Pero sí guay. queréis seguir viajando en caravana, eso sí. O sea, Sí. lo de la caravana os ha gustado. Sí, sí, Mucha sí. gente en Australia viaja en caravana. Sí, es que es más conveniente. Lo vimos ahora que estuvimos viviendo, ya que tuvimos la experiencia de la furgoneta, Ujú. a tener una camper que puedes desconectar. Ya. Tiene muchas ventajas. Te quieres quedar 3, 4 días en el mismo lugar. Pones todo, ¿no? Pones tu campamento y de repente, ay, tenemos que ir al supermercado. Vamos otra vez a empacar todo, Claro. acomodar, vámonos al supermercado. Sí, a veces yo estoy trabajando y Warren le encanta pescar. Entonces yo me puedo quedar en la Como buen furgoneta. australiano. Sí. No, porque a todos les gusta pescar. Él ama pescar, Mira. entonces pues también es eso es conveniente de poderte el camper. Ujú. Nosotros nos gusta el chiquito para poder llegar a cualquier ciudad, te paras, compras, luego tal, o sea, Exacto. es lo que preferimos, algo un poco más compacto. Sí, Pero no, la comodidad de una caravana, pues obvio, es otra cosa. eso Que otro mira la nivel. cama, María, es Sí, 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 gigante. sí, la cama sí. es una locura. O Está sea, pueden muy bien. pasar por los lados, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, es una locura. Y Es tiene- una casa. Es una, Ah, de claro, verdad y es una debajo es casa. todo Es una almacenamiento, auténtica claro, Sí. dinas. Esto se hace cama. Esto se hace Guau, cama. qué asco. No, es Claro. la verdad, esto es súper loco. ¿De qué parte de México eres? Yo crecí en Celaya, bueno, yo nací en Sonora, pero Ujú. crecí en Celaya, Guanajuato. Y ahorita mi familia vive en Mérida, en Yucatán. Entonces cada vez que voy a visitar a mis papás, es a sufrir cada vez que voy a Mérida porque es tan difícil irse de ahí con la comida, Ah. todas las cosas. ¿Han ido ustedes para allá? No llegamos a Mérida, llegamos a Valladolid. Valladolid. Ay, Valladolid es hermoso. Pero no fuimos por el calor. O sea, tú estás acostumbrada al calor ya, o sea, no es una cosa para ti rara el calor, porque en Mérida Ay, sí. Es que Mérida está muy fuerte el está calor. caluroso. Sí, Madre voy mía. a, pues, para la familia de Warren ahora para conocer Mérida. Ellos nunca han ido a México. Nunca han ido a Latinoamérica, es más. Qué lindo. Sí, Pero les va a entonces yo estoy encantar. muy emocionada que conozcan las playas mexicanas, Claro. la comida. Y la otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo lleváis el choque cultural? Porque yo os veo en los vídeos, os veo dos personas como blanco y negro. Sí. Y realmente la cultura australiana y la cultura mexicana, nosotros que hemos estado un poco en los dos lugares, pero más en México, Mm. también son como que casi que chocan, que son muy, muy distintas. Como es una relación entre una mexicana explosiva y un australiano, Tan chill. no sé si más, pues muy australiano, ¿no? No sé. Súper australiano. Llevamos casi 8 años juntos. Todo ha sido como un proceso de aprendizaje.
A él le sirvió muchísimo haber ido a México y haber entendido cómo es mi cultura, pero también a mí me ha servido para bajarle tantito a mi desmadre. Sí, porque yo era Claro. celosa a un inicio. Para equilibrar. Al final esas relaciones tan distintas, ¿no? Como que Exacto. equilibra un poco. Creo que eso es algo que muchas mujeres, bueno, muchos hombres también encuentran con personas de Australia. Siento que nos ayudan a equilibrarnos mucho porque son muy relajados. Aquí la vida en Australia es muy relajada. ¿Qué, María? ¿Te cambias de coche? Últimamente estamos cada día en un coche distinto, ¿eh? Madre mía, después de cambiar la furgo esa. Y esta también es automática, veo, ¿eh? Sí. Oh, qué nivel. Vamos a ver. Si te El acuerdas. automático no estoy tan acostumbrado, pero bueno, ya pillo un par. Yo sé manejar, Ah, pero yo no manejo aquí porque se me perdió la licencia de... Es que era en Australia. Australia es el país de los canguros y de los papeles. oh, Y de los procesos. madre mía. Ay, no, nos Procesos lo dices a lentos. nosotros. Yo iba a sacar mi licencia de conducir. La puedes tramitar más fácil si tienes una licencia de México. Pero unos meses antes de venir a Australia, la perdí. No. Entonces sí, era como que tramitarla y dije, nada, Sí. Warren maneja. Ya lo veo. Y aquí no hay cocodrilos. Eso está bien. Sí, aquí no hay cocodrilos, pero es súper bonito. Aquí es mucho de plan de fin de semana. Se vienen las familias a hacer como su picnic. De hecho, hoy se ve como está la fogata. Mira qué Lástima lindo. que el día esté tan nublado, porque Sí. el agua está totalmente transparente y se ve así Sí, súper cristalino. Pasamos un buen rato conociendo estos rincones hermosos de la mano de Natasha antes de volver para Cairns. Siempre es un placer conocer a otros viajeros y personas que tienen una forma similar de ver la vida. Gracias, Natasha, por todo. Nos vemos en la próxima. Ojalá que sí. Bueno, pues nos vemos más tarde. chicos. Hasta luego. Suerte. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues hoy sí es el gran día. Hoy vamos primero a pasar la prueba, digamos, el certificado del gas, que ya está aquí listo. Bueno, primero te tienen que pasar el certificado para poder pasar la revisión técnica de toda la furgoneta mecánica, que ya tenemos hora justo después. Y después, si todo va bien y lo pasamos sin problema, pues ya que nos cambien las placas, que nos cambien las matrículas. Y ahí nos volvimos a encontrar con Lidia y la familia de Follow de Sun Family, tan linda, que nos decía, claro, ella sabe un montón inglés, dice, chicos, cualquier cosa luego, si tienen que hacer trámites Que por vamos a tener teléfono, que hacer. porque hay que cambiar luego el seguro, bueno, todo el show, y todo es por teléfono, y es como, sí, gracias, luego te vamos a necesitar. Es repetir todo el show de cuando compramos la furgoneta y bueno, el cambio de papeles, cambio de seguros, cambio de todo. Y Chao. bueno, sí, a distancia y por teléfono a veces se nos hace un poco... ¡Bye! ¡Qué majo! La comunidad que hemos armado aquí La ya, comunidad, y hay varios que ya conocemos. está lleno de furgos. Ahí sí. Entonces... Echaremos de menos este lugar. Pero bueno, sí. Papeleos varios simpáticos de estos que nos encanta hacer. Cuidado, María. Cuidado, cuidado. No te preocupes que con la primera... Poniendo a prueba la primera, ¿eh? Sí, sí. Qué lujo. Hoy recibíamos algún mensaje de algún amigo que nos estuvo asesorando sobre el tema y nos decía, pues tal y como hacíais esa subida va bien porque en breve habríais reventado embrague posiblemente. No hacía falta que nos lo dijera nadie, yo ya lo estaba oliendo. O sea, Ya se olía Se eso. olía cada vez que salíamos del parking este, otra vez olor a embrague. Digo, vamos a reventar la furgo al final. Y en realidad solo el hecho de abrir todo y cambiar embrague ya era una pasta. O sea, bueno, unos cuantos miles de dólares aquí. Así que nada, gente, nos vamos para Cairns en un día espectacular, una horita de camino Sí. y a ver qué tal. Cruzar los dedos que no salga alguna cosilla más, bueno, que no se nos alargue mucho esto, así que vamos a ver. Bueno, llegamos al lugar del gas. Vamos a ver. Ok, ya
How are you doing? Yeah, good, thank you. Kyle, lovely to meet you. This is. Whoever fixes that. Bueno, no sé si se acuerdan, hace, ¿qué hará? Un mes o dos, estábamos en Townsville y no nos funcionaba el agua caliente. Y llamamos a un handyman que se llaman, estos chicos arregla todo, y vino con una especie de, como de aspirador que tira aire, ¿sabes? Y sopló un poquito, prendió el gas y dijo, listo, ya está chicos, esto está arreglado. Y bueno, pues sí, esa vez funcionó. La verdad que luego, yo que sé, como al cabo de una semana o dos, se volvió a taponar y nosotros con una mini aspirador que tenemos lo hicimos y sí, volvió a funcionar. Y claro, ahora aquí los que instalan aquí el gas y revisan todo, dicen, no, esto no está funcionando correctamente. Nos han desmontado esta parte y nada, pues nos quedamos sin agua caliente definitivamente hasta que lo podamos arreglar. Qué pena tú, pero bueno. Sí, sí. Lo bueno es que vamos a zona caliente, así que para los próximos meses no creo que la necesitemos. Sí. Pues aquí tenemos el certificado de gas. Aquí pone conforme nos han desconectado la parte del heater, del agua caliente. Pero bueno, lo importante, hablábamos con Marta, es que nos lo han pasado. Porque quizás otro te puede decir, pues no te lo paso certificado. Aquí, bueno, he optado por desconectar lo que pues no estaba teniendo un funcionamiento idóneo. Y bueno, pues nada, lo bueno es que tenemos el certificado. Lo otro, pues ya en otro momento del viaje ya lo veremos. Y como decíamos... Cuando tengamos tiempo, porque eso es lo típico que llamas y es, ok, te doy ahora de aquí un mes. Bueno, pues el otro que pedimos, esto lo llegamos a pedir. Pedimos a un lugar especializado y nos dieron hora para 2 meses, 2 meses y medio. Y dijimos, ok, gracias, chao, Claro. hasta luego. Y ahí fue que nos hablaron de este otro chico que nos podía arreglar y lo arregló, pero lo arregló pues temporalmente, o sea, como que realmente no, bueno. a veces funcionaba, a veces no. Entonces, pues aquí eso de que a veces funciona y a veces no, pues obvio que no va les así ha la gustado. cosa. Aparte nos decían que podía conllevar un peligro, ¿no? Y entonces, bueno, pues listo. El tema es que ya tenemos el certificado, nos quedamos con un certificado más y un sistema de agua caliente menos. Sí. Y nada, ahora pues vamos a arreglar todo y nos vamos para el mecánico que nos haga la inspección, porque el mecánico no te puede hacer la inspección del vehículo si no tiene la inspección de gas, así que bueno, vamos para el mecánico ahora. Bueno, pues aquí dejamos a la Wallaby, 1 horita nos ha dicho el señor. Sí. Este mecánico nos cae muy bien. Ay, sí, es simpático, Muy simpático, la verdad que sí. Es latino, bueno, es italiano en este caso. Alguien que te despide diciendo de chao velo, da buen rollo, es como, no sé, o sea, se nota la latinidad, ¿cómo decirte? Muy lindo, y le decimos, no sé si nos podemos quedar desayunando dentro, porque es que no hemos desayunado aún, ya son casi las 12. Claro. Y nos dice, es que... Por mí no hay problema, pero primero tengo que salir, ¿no? A dar la vuelta. Claro, dice, y tengo que ir y frenar de golpe para probar los frenos. Yo, Claro. ok, no me veo viendo haciendo el guacamole. Mejor... Nada, nos Podríamos vamos. haber esperado un rato, pero no. Están entretenidos aquí, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el roadworthy ya pasado, con todo ok, Menos mal, ¿eh? certificado de gas. Pues en principio esperemos que nos hagan el cambio de placas. Vamos a ver, ahora hay que pasar la última prueba. Bueno, hace 7 meses colocábamos las matrículas nuevas y era toda una celebración porque pues estrenábamos la Wallaby y hoy es, como yo diría, casi un renacimiento después de todo lo que ha vivido. Renacimiento de la Wallaby, una nueva etapa en la que esperemos que todo vaya mejor, que no se estropee, que no tengamos accidentes. Vamos a sacarla. Aquí le pusimos una silicona y a la vez luego Ya. nuestro amigo James le colocó esto, que ahora voy a ver si encuentro la herramienta. Le puede estar un poco pegado esto, pero no sé. Y si el tema específico es eso, en New South Wales tú cada año tienes que pasar una revisión y la tienes que pasar en New South Wales. Creo que ahora hay una opción que lo puedes hacer en otro mecánico y luego lo manda como el diagnóstico a New South Wales, pero es todo un tema que no lo vimos claro y digo, esto va a ser difícil, ¿sabes? Entonces sabemos que matriculándola aquí en Queensland tú le haces una revisión y ya está. Ya no, cada año no tienes que volver a pasar la revisión, así que 1000 veces más fácil
que tu coche esté registrado aquí en Queensland. Listo. Matrícula fuera. Bueno, me costó un poco sacarlo, pero ya te digo, esto, claro, pues quién iba a pensar que cambiaríamos la placa. Pero eso estaba bien pegado esto. Ya. Chao, pescado. Ahora sí. Y el DM00YR. Esperemos que hoy sea el último día que está con esta placa. ¡Tachán! Bueno, ahora sí, matrículas nuevas. Además, fíjate que ¡Qué es fuerte! OSI 3, que es mi número preferido. ¿Eh? Y si sumas 6 y 2, ese 8, que es 8. mi número Y preferido. el 5, pues ahí está, que está bonito también. Mira qué lindas estas, ¿eh? Me encantan. Sí, 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 sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte, gente! Y sí, ¡Qué sí, de sí, trámites, qué de estrés, qué de todo! sí. ¡Ay, Madre Dios! mía, pero bueno, ahora ya está. Son iguales, ¿no? Mira, ¿sí? Sí, y estoy viendo a ver cómo se pegan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Vamos a ver, quizás. Miren, miren. ¡Wow! ¡Qué hermoso quedan! Ay, qué ilusión, ¿no? Volver a tenerlo todo bien. ¡Ay, sí! ¡Qué fuerte! Esta sí pega más fácil, ¿eh? Esta va perfecta, sí. ¡Ay! Ahora sí, Ahora María, sí. lo hemos conseguido. Ahora sí. Un besito. Ay, qué loco, madre mía, pensábamos que no saldríamos nunca. Pero bueno, al final, con confianza, pues salió. Y bueno, podemos salir después de que casi más de un mes, ¿no? Más de un mes parados. de tiempo aquí en Cairns, que esto parece casa nuestra ya. Fue más de un mes parados con lo de la volcada, ahora un mes o más aquí también. Bueno, pues finalmente volvimos a salir a la ruta, la furgo se siente súper fina, súper a gusto, la verdad que pues hace tiempo que no le llevaba tan bien. Encima acabamos de comprar aquí unas reposeras para ayudar a las lumbares y poder conducir cómodo. Pero la verdad que esta parada que hemos hecho tan larga, sumado a la otra parada que hicimos cuando tuvimos la volcada, pues de alguna manera lo ha cambiado todo. Y bueno, salimos a la ruta, pero con un plan pues bastante distinto al que teníamos cuando empezábamos esta ruta hace 7 meses, con la idea de hacer la Big Lap por todo el perímetro de Australia, pues dar toda la vuelta completa y seguida en un año, que era la idea original. Lo que venía era llegar a Darwin por la carretera esta que va por el norte, pero nos estamos yendo para el sur porque está viniendo la época de calor y para cuando llegáramos a Darwin estaría empezando ya la época de calor fuerte. Y de lluvias, lo que es lo más interesante de allá, que si ir a los parques nacionales, pues tampoco puedes ir a la que empiece a llover. Sí, porque los cierran además, no es que no puedas acceder, sino que directamente no hay paso. Así que nada, hemos decidido ir para abajo, nos vamos para el sur y ahora vamos a hacer una paradita aquí cerquita y ahí a ver si ponemos en claro nuestra mente y decidimos ya finalmente a ver hacia dónde tiramos. Pero desde luego hacia el norte no vamos a ir porque yo no soporto mucho el calor. Así que bueno, buenas noticias porque volvemos a la ruta y vamos a ir viendo. En breve nos decidimos para dónde vamos y os vamos explicando. Esta zona nos ha sorprendido, aunque ya la habíamos hecho, pero no me había fijado, ahora estamos de vuelta, la cantidad de cruces de vías de tren que hay. Y es que es zona de caña, de mucha caña de azúcar. Y mira, justo ahora está pasando, porque hemos pasado un montón de vías de tren, pero es el único momento que realmente ha pasado el tren. Y mira lo que son estos trenes gigantes de transporte y transportan pura caña de azúcar. Mira, pues todavía no se ve ni el final, pues está gigante. Mira. Wow, qué loco, ¿eh? También en la ruta nos han cruzado unos cuantos camiones que son de estos dobles, con doble remolque. De hecho ha habido uno que estaba en un carril de aceleración, se estaba terminando el carril y el tipo va y me adelanta cuando ya el carril se estaba terminando, y cuando me he dado cuenta que era doble volqueta, el tipo me ha pitado y si no me llego a apartar se me pone encima, o sea, muy loco. Y bueno, por lo general la verdad que conducen bastante bien en Australia. La gran mayoría de gente, incluso muchos, cuando se termina el carril te dan paso, pero este estaba muy pirado de la cabeza, muy loco, o sea, pitando, que te digo, cuando he visto que era doble cabina, me he apartado y digo, coño, es que si no aparto me pega, o sea,
En fin, y es lo que tiene. Más para el interior, lo que te explican es que algunos no solo son de doble volqueta, sino de triple, 4 o 5 volquetas, lo cual pues es una locura. Y este no se termina nunca. Ah, no, este ya es 300 volquetas, pero es tren, ¿no? Va con raíles. Sí. What's left of last night behind, and I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. By the end of the road, so I walk and I keep on walking. Aprovechamos para poner un poco el 4x4, que hay una carretera así medio corrugada. El otro día justamente estuvimos viendo un poco sobre el tema. También he estado hablando con un amigo de Costa Rica que tiene una igual y me ha estado ahí dando unos consejos. Muchas gracias, Roland. También leí que estaba bueno cada mes, aunque sea un ratito, ponerle el lock y darle un poco el 4x4. Así que pues vamos a dar, aunque sea un ratito para ponerla, un rato. Cause I can't keep my mind off things I'd be better off to leave behind. Gotta be careful not to get stuck. And so I walk and I keep on walking. Though the shoes I wear are a mess. As I walk and I keep on walking. Bueno, pues aquí hemos llegado. Sí, qué lugar, ¿eh? Sí, encima estamos solos. Mira qué fantástico. Lo que tenía ahí cerca de Cairns es que cualquier lugar estaba lleno de gente porque Es verdad. es muy turístico. Y wow, es que este lugar nos había quedado pendiente y mira. Mira qué agua. Wow. Qué guay el color, ¿no? Parece como... ¿Sabes a qué me recuerda? Al agua del deshielo de los glaciares. Es Que tenía verdad. este color como lechoso. Bueno, es que esto es agua de esta que dicen que es muy alta en magnesio y otros minerales y hacen que tenga este color tan particular, que es color sayoneta. Mira qué Mira, lindo. cuando llueve, ahora porque todavía no estamos en época de lluvia, esto se llena y te puedes bañar ahí. Creo que el agua llega hasta por aquí, en verdad, pero Sí. pues hoy no. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. Justo decían, no hemos leído una alerta, decía mejor no bañarse porque está el agua estancada. Sí, es bastante estancada, la verdad. Claro, ahora estamos así Yes. y cuando es época de lluvias, miren, se ve todo el río lleno de agua, la piscinita. La rutina de todos los días. La retina. Mira qué mesitas que tienen aquí fantásticas, ¿eh? Hay que revisar que no haya arañas. Ya, y garrapatas. De momento hay hormigas. No, el otro día me encontré una araña en un baño de estos públicos, señores, una araña tan grande. Sí, sí, Me de di un hecho, grito. O sea, Tenemos foto, dice Sí. foto. Vamos voy a ponerla. dejar aquí arriba. Qué estrés, tío. No. Esa acojonaba, ¿eh? Sí, o sea, Cuando la vi acojonaba. y en ese momento yo no tenía el teléfono como para ver qué tipo de araña era. Y fue como, ok, araña, no te voy a hacer nada, ¿sabes? Y me fui. Pudimos ver como el otro que habíamos visto que era como atigrada, que era inofensiva para el humano, a no ser que la molestes, entonces te muerde, ¿no? Pero no es tóxica, no tiene veneno. Ay, qué hermoso Ay, lugar sí. para comer hoy, gente. El menú, Por ahora vamos a picar algo porque, no sé, han sido solo un par de horas o 2 horas y media, pero yo creo que, no sé, como que entre que acabábamos de arreglar la caja de cambio, no sé, como que, o quizás estamos desentrenados de hacer Kilómetros. rutas largas, ¿no? No sé. madre mía, que no nos pase nada. Con la de kilómetros que nos quedan, pero bueno, pues tampoco hay prisa, tú. Así que haremos aquí un poco de salmón ahumado y luego ya comemos de verdad. A lo fácil.
¿Qué viste ahí? Un ratoncito. Un ratoncito. Se asustó tanto él como yo. Mira, está ahí. Escuché un chillido. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Y eso qué suena? Ranas, ¿no? Estas son ranitas, yo creo. Ranitas. Voy a ver si puedo. ¡Ah, míralo! Una vez que chiquita. ¡Qué lindo! Es seguro caminar por aquí de noche, ¿no? ¿Qué puede haber? No sé, serpientes, arañas. Insectos, serpientes. Caerte al río. Hombre. Sí, que hubiera río. ¿Qué está dentro del agua la rana? Mira, María, está aquí abajo. ¡Hostia! Ahí está la ranita. No pensaba que la veríamos. ¡Guau! ¡Ay, qué es linda! ¡Qué guapa! ¡Wow! Se le hincha aquí cuando... ¡Hostia, qué guapa! ¡Qué pasada! A ver si la puedes tomar con la cámara buena. Mira, mira, mira lo que acabo de encontrar por aquí. Mejor. Sepárate un poco. ¡Ostras! Wow, ¿cómo? Tú que preguntabas si podía haber algo peligroso, pues no sé si será realmente peligrosa, pero de movimientos súper rápidos esta serpiente. ¿Sí? Quizás quiere cazar la araña. ¿En serio? No sé. La araña se está moviendo y la serpiente se la mira, no sé. Wow, es muy grande, tío. Parece que no os perdáis el siguiente capítulo. Os explicamos para dónde va Furgo en Ruta. Sí, déjennos una semana para terminar de pensarlo. No se crean Sí, que lo tenemos que no tan está claro. muy claro aún. Y bueno, pero sí os aseguramos que va a ser algo épico la próxima etapa, para que nos acompañéis. Y en breve os explicamos para dónde nos vamos. Chao, chao familia. Nos vemos el próximo domingo. ¡Vamos!